Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta mañana nos toca predicar acerca de lo que ya hemos empezado hace 4 o 5 domingos atrás, acerca de las iglesias del Apocalipsis. Una carta que Juan recibe, una revelación que Juan recibe en la isla de Patmos, y el Señor en sus primeros capítulos envía una carta a 7 iglesias que existieron, hermanos, y hoy nos toca predicar acerca de la 4ª iglesia llamada Tiatira. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 18, empieza esta carta. Tiatira significa, el significado de esa palabra es sacrificio continuo. Es la iglesia en la comunidad más pequeña de las 7 iglesias. Pero Dios, el Señor, le escribe la carta más larga de todas. Y entonces algo tiene Dios que hablarle a esta pequeña iglesia en una pequeña comunidad. Y podemos decir que la iglesia de Tiatira estaba en un lugar donde era famosa. Ese lugar era famoso por la púrpura. Ellos habían descubierto un tinte vegetal púrpura, en realidad es rojo. Ellos antiguamente, para poder teñir algo de rojo, usaban unos pececitos. Y esta gente había descubierto la fórmula a través de vegetales. Se hizo famosa. Usted recordará aquel capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo se le prohíbe entrar a Asia y se le pide y se le revela un sueño, un hombre en Macedonia que le dice: ven, pasa por acá, y Pablo entiende que el Espíritu Santo lo está mandando a Macedonia, a Filipo en realidad, y ahí en ese lugar Pablo encuentra a la orilla de un río a una mujer vendedora de púrpura, precisamente nativa, oriunda de Tiatira. Probablemente algunos creen que esta mujer, Lidia, fue la que llevó el evangelio a este lugar. Otros piensan que el evangelio llegó a Tiatira a partir de Éfeso, la ciudad más importante en ese momento. No, cualquiera que haya sido, Lidia pasó a la historia como la primera convertida en ese lugar en Filipo, donde ella estaba comerciando su púrpura. Y este lugar es la puerta por donde entró el evangelio a Europa, hermanos. No es cualquier conversión ni cualquier lugar donde Pablo está llegando. Y dice que esta mujer probablemente se devolvió a su lugar nativo, y ahí ella llevó el evangelio.
Tiatira era un lugar famoso, no solamente por su industria textilera y sus teñidos en púrpura, era famoso porque ellos habían desarrollado una forma para sostenerse comercialmente hablando. Habían formado gremios, sindicatos. Todo el que en Tiatira estaba dedicado a trabajar en cuero, a trabajar en oro, a trabajar en panadería, en textilería, formaban gremios. Había un gremio de panaderos, un gremio de curtideros, eran famosos estos gremios. ¿Por qué? Porque en este lugar, en estos gremios, cada gremio tenía un dios, un patronal, un dios que les patrocinaba. Cada uno adoraba diferentes dioses, a Baco, a Zeus, a Apolo, pero este era famoso porque nadie que quería prosperar, que quería vender sus productos, se quedaba fuera de los gremios. ¿Cuál era el problema? Que cuando los gremios se juntaban, ofrecían sacrificios a sus dioses, ofrecían animales. La mejor porción del animal se la quemaban, se la ofrecían al dios, y el resto del animal se consumía entre los agremiados haciendo fiestas que tenían que ser ofrecidas al dios del gremio, que tenían también la característica de ir acompañado con inmoralidad sexual. Terminaban siendo orgías, terminaban aquellos banquetes, terminaban con una mujer que normalmente existía, una pitonisa, una bruja, una mujer que practicaban la prostitución santa, lo que ellos llamaban la inmoralidad santa, que era que la diosa o la persona ungida para eso, llamada para eso, practicaba este tipo de aberraciones. En ese ambiente nace la iglesia de Tiatira. La iglesia es una iglesia que Dios mismo le escribe. Dice en el capítulo 2, versículo 18, si lo pueden poner, él mismo dice que quien envía la carta, escúcheme esto, mi hermano, es el Hijo de Dios. Hasta ahora se había dicho el Hijo del Hombre. No, ahora en esta carta y para esta comunidad cristiana se identifica claramente la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Escribe esta carta. Ahora, yo quiero que usted en un ejercicio mental piense que un día en la mañana, un domingo, reunida en la iglesia, sube las gradas el pastor, abre una carta y le dice: hermanos, aquí tengo una carta enviada por el apóstol Juan para nosotros, viene con el nombre de nosotros, así que siéntense para leer esta carta. Yo creo que todos ahí quedaron a la expectativa, nadie se distrajo, nadie faltó ese día, todos estaban atentos para el mensaje que el último de los apóstoles, Juan, escribió, guiado por el Espíritu Santo para este lugar. Ahora, mira qué cosa más linda. Dice que Él se identifica, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Este Dios está identificándose ya con algo que es difícil de entender para nosotros. Dios no solamente ve lo que está al frente de sus ojos, Dios penetra, Dios llega hasta lo profundo, Dios te mira, te escudriña, conoce tu intimidad, tus más profundos pensamientos, te lee el corazón y la mente. Dios dice: yo tengo ya ojos como llama de fuego. Perdone, pero ¿qué se resiste al fuego? Al fuego no se le resiste nada, entra hasta lo profundo. Y ya comenzamos ahí a entender que la carta tiene un tono de juicio, un tono severo. Y entonces dice más, dice: no solamente te escribe el Dios que
el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego, sino pies como bronce bruñido. Recuerden, en este momento la gente conocía el bronce como el metal más duro, más resistente. Era un bronce limpio, bruñido, brillante. Habla de juicio. El bronce en el Apocalipsis es un término que evidencia juicio de Dios. Y ya comenzamos a tener más miedo, estar más a la expectativa. El juicio de Dios. Dios está dispuesto a meter esta iglesia en juicio. Y dice que la iglesia, el bronce bruñido, la santidad bruñido, es algo limpio, brillante, refulgente, está ahí. Y ese Dios que está presentándose en la carta, tiene unas palabras de elogio, tiene unas palabras de premio para esta iglesia. Imagínese ese pastor leyendo esa carta. Y hermanos, yo creo que esta carta también fue escrita para nosotros. También para nosotros tiene una enseñanza hoy. Así como el pastor tuvo que levantarse a leer, hoy la carta también tiene algo que decirnos a nosotros. Y dice que en ese contexto de los gremios, del pecado, de la inmundicia, de la inmoralidad sexual que operaba en Tiatira, que aquello era una orgía tras orgía en cada gremio, dice que la iglesia recibe un elogio, cosas que Dios le reconoce. 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Imagínese usted, era una iglesia que se amaban, era una iglesia que velaban por los demás. Habían obras buenas en esa iglesia. Creo todos nosotros nos sentiríamos muy felices en esa iglesia, muy cómodos. Todo mundo era amor, todo mundo era servicio, todo mundo era paciencia, abundaba la fe. Era una iglesia que no solamente que tenía amor, sino que todas estas cualidades espirituales crecían en ellos, no se habían detenido. Era una iglesia que crecía en amor. Cualquiera estaría contento en ese lugar. Es un lugar que Dios les premia, Dios les da ese elogio y les reconoce. Y dice en el 20, dice: pero tengo unas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí empieza la carta para traer ese juicio, ese Dios que nos ve, esos pies que juzgan con equilibrio, juzgan con justicia. En la justicia del hombre no opera la justicia, el hombre no opera en la justicia de Dios. La justicia humana está siempre parcializada. La justicia de Dios es perfecta. Y dice: pero tengo, iglesia, pero tengo tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. ¿Ha oído usted esa palabra últimamente? Tolerancia. Es que usted es un intolerante. Es que la iglesia es intolerante. Perdóneme, aquí Dios dice que algo tiene Dios contra esta iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense en esta iglesia llena de amor, llena de fe, llena de paciencia, llena de buenas obras, pero tenían tanto espiritualmente hablando, pero tenían un defecto: no tenían discernimiento. Esta iglesia no podía poner orden, era solo amor. Y no podía corregir el pecado de la iglesia, no podían corregir el pecado de los hermanos de la iglesia, no podían poner límites. Toleras,
Elías, esa mujer Jezabel que enseña, que seduzca, que guíe, que imagínese usted. Yo no sé si usted sabe quién es Jezabel. Jezabel tiene una connotación diabólica, tiene una connotación mala. Es como que si yo a usted le dijera que esa persona es un Judas, ya yo estoy determinando que es un traidor. Decir Jezabel, que probablemente este no era el nombre de esa mujer, probablemente no era. Solamente que Dios la llama Jezabel. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tiene el espíritu de Jezabel, tiene las condiciones jezabélicas. Jezabel existió muchos años antes, muchísimos años antes, y dice que era la mujer, era una sidonia. Esta mujer era la esposa del rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel. El rey de Israel debía llevar el corazón del pueblo, inclinarlo a la adoración al Dios verdadero. Imagínense el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo santo, el pueblo que fue llamado de los lomos de un hombre de 100 años y una mujer de 90 años, Abraham y Sara. Y Dios levantó este pueblo, y dijo Dios acerca de su pueblo Israel que sería diferente a todas las naciones de la tierra, porque Él estaría ahí, sería su pueblo y Él sería su Dios. Ahora tenemos a una mujer en esta iglesia de Tiatira, es una mujer que toma, no solamente se dice profetiza porque Dios no la nombró profeta, se dice profetiza porque ella se autonombró profetiza. Y era maestra, hermanos, enseñaba en la iglesia, enseñaba cosas que no eran correctas, trajo la corrupción, igual que la Jezabel original. La Jezabel original era una mujer malvada, diabólica, una mujer que ofreció sacrificios humanos, que mató, que sedujo al rey de Israel y lo inclinó para que adorara a los dioses falsos de los fenicios, a Baal, a Astarte, Artemisa, cualquiera del nombre que quiera ponerle. Y esta mujer, estos dioses de los fenicios eran dioses que estaban relacionados con la inmoralidad. Eran dioses, algunos decían que era el dios Sol, Baal, el dios de la agricultura, el dios de la fertilidad, y hacían grandes celebraciones en ciertas épocas del año. A Baal se le traían ofrendas para que la agricultura fuera exitosa durante ese año, y terminaban en grandes banquetes con inmoralidades indescriptibles. Y esta Jezabel inclinó el corazón, hermano, escúcheme, una nación, la nación más privilegiada, que tenían las profecías, los libros, tenían los patriarcas, tenían la ley. Esta mujer inclinó el corazón para que toda esa ciudad, ese pueblo, esa nación se inclinara a buscar, a ofrecer las inmundicias a Baal y Artemisa. Ahí lo que hubo fue un adulterio espiritual, pero no solamente eran adulterios espirituales ni fornicaciones espirituales, habían adulterios y fornicaciones reales. Esa era la costumbre en estos ritos paganos. Por eso Dios mandó a desaparecer estos pueblos cananeos. Los cananeos y los fenicios adoraron a estos dioses, Baal, Artemisa, Astarte, Astarot, con varios nombres se les reconoce en la historia. Cuando esta mujer, Jezabel, vino y se casó con Acab, el rey de Israel, ella tenía a su cuidado 450 sacerdotes comiendo en su casa todos los días para que adoraran a Baal y Artemisa.
Así de fuerte era esta mujer diabólica. Estaba asociada con la brujería, con la hechicería, con la prostitución, con el dominio, con la manipulación, con el control. Esta mujer de Tiatira, probablemente que su nombre no era Jezabel, el Espíritu de Dios registra su nombre como Jezabel, se estaba moviendo en un lugar santo, hermanos, en un lugar santo, donde Dios había comprado a precio de sangre cada alma, y esta mujer se había parado en un altar para enseñarle a sus miembros que no era malo ofrecer cosas terribles a los ídolos, que no era malo practicar la idolatría, que no era malo practicar las inmundicias sexuales que se daban en los gremios, porque ninguno podía estar fuera de los gremios. Y quiero hablar de eso más adelante. Esta mujer, Jezabel, de esta historia, era una mujer que había inclinado el corazón de esta iglesia para corromperse. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba la disciplina? No, todo era amor, todo era amor. Nos amamos mucho, y como nos amamos tanto, no podemos corregir el error. Hermanos, eso no es bíblico. Yo le pregunto a usted en su casa, a veces amamos tanto a los nuestros, a nuestros hijos, que le permitimos que traigan a la casa cosas que Dios nunca planeó para nuestros hijos. Pero les amamos tanto que somos incapaces de traer disciplina, orden, límites. Porque, hermanos, en la casa, en el hogar, en la iglesia, Dios estaba demandando santidad. No podemos vivir con un pie dentro de la iglesia y con el otro pie en el mundo, contaminándonos. Usted se ha puesto a pensar qué ven sus hijos. Usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo practicas o inviertes en Facebook, en redes. ¿Cómo? Señor mío, ya no tenemos aquellas adoraciones tan horribles y grotescas a un Dios de metal, de barro, pero tenemos una idolatría más fina. ¿Cuántas horas le dedicamos al Señor y cuántas horas le dedicamos al Facebook? ¿Cuánto en nuestra casa? ¿Cuánto estamos dejando entrar? Hay celo, hay cuidado por lo que estamos viendo, por lo que cómo estamos divirtiéndonos, cómo estamos siendo nosotros, cómo estamos vistiéndonos, cómo estamos invirtiendo nuestro dinero. Hay celo por eso. Entendemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Ya Israel fue sustituido por la iglesia. Israel tiene un lugar en la historia. Dios no ha terminado con Israel, pero la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Usted y yo somos la esposa de Cristo, y dice que se nos ha concedido vestirnos de lino fino, sin mancha y sin arruga. Hablando de pecado, hermanos, por amor a Dios, hay que tener celo por lo santo, hay que tener miedo, temor santo y reverente a Dios. No podemos hablar las mismas cosas que habla el mundo. Yo le puedo hacer a usted una pregunta con mucho amor. Hermano, yo sé que esto no le gusta a nadie. Yo sé que esto es un tema difícil. Sé que es un tema delicado. Pero poniendo su vida en balanza, por favor, no me conteste. La pregunta: ¿es su vida diametral, contundentemente diferente a la gente del mundo? Su vida puesta en balanza, ¿la gente entiende que usted es diferente? ¿O habla usted, o cuenta los mismos chistes del mundo, o participa de las obras del mundo? El que ama al mundo no puede amar a Dios, porque amará a Dios y aborrecerá al mundo, o aborrecerá al mundo y amará a Dios. ¿Usted me entiende? No puedes. En el mundo está guiado
por Satanás. Lo que esta mujer trajo, intentó, quiso, fue traer la cultura. Por eso la iglesia de Tiatira pasa a la historia como la iglesia mundanal. El mundo se les metió hasta el púlpito, mis hermanos. El mundo está metiéndose en su casa. ¿Tiene usted celo? Usted se ha puesto a valorar cómo está la vida de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, cómo están viviendo. Hay celo por lo santo. Usted pone límites amorosos, pero límites para que la gloria de Dios no desaparezca de su casa, para que la presencia de Dios le acompañe, le bendiga, para que usted deje un legado de santidad en su casa. Es esto una iglesia que tiene un mensaje para ese tiempo, pero también tiene un mensaje para hoy. Tiene un mensaje para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que sentarnos con nuestra familia y poder decir, ¿saben qué? He estado viendo que las series de televisión, las fábulas, tus amigos, tus conversaciones, tu vida, tu forma de vestir. Hermanos, en la iglesia de Tiatira, le cuento cuál era el problema. El problema es que en las otras iglesias el enemigo estaba afuera de la iglesia. Con esta mujer el diablo se les metió hasta el púlpito. Y no hubo cabeza en esa iglesia, un cuerpo pastoral para llamar la atención y decirle: usted se me baja, usted necesita ser formado. Sino que le permitieron que enseñara la cultura de los gremios. Cuando yo veo esto, hermanos, tengo que llegar a la conclusión de que en nosotros el mundo se nos puede meter, individual, familiar, colectivo, iglesia, el mundo. Y perdóneme, hermano, pero el mundo arrasa con todo. Arrasa con todo. ¿Sabe usted que Tiatira, esta comunidad en lo que hoy es Turquía, en 1922, o sea, hace casi 100 años, en el siglo XX, en 1922, Tiatira expulsó hasta el último cristiano de esa ciudad. Hasta el día de hoy, 100 años después, no existe una sola congregación en esa región. No hay. Persiguen a los cristianos. ¿Por qué? Porque en el principio estaba mal. A nadie le gusta oír esto. Hermanos, el problema de Tiatira estaba dentro de la iglesia. Había inmoralidad sexual. Eso no es nuevo. Vea 1 Corintios. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto porque tenían un adúltero teniendo relaciones sexuales con su madrastra dentro de la iglesia. No era nuevo. Pero en esta iglesia ya esto se había vuelto la normalidad. Había gente contaminada con esta visión de una vida de desenfreno. Hermanos, por amor a Cristo, yo le hablo a los jóvenes hoy, le hablo a la gente casada, soltera. Cuidémonos de la inmoralidad sexual. Hermanos, si hay algo que daña al hombre, es la inmoralidad sexual. La palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios nos lo advierte. ¿Por qué el pecado de la fornicación es tan serio? Porque no solamente en la fornicación hay un intercambio de fluidos, sino que hay un intercambio de almas, de espíritus. Quedas atado a eso. Cuando se le habló a una iglesia que crecía, que era floreciente, pero que no quisieron corregir el daño. Hermanos, cuidémonos
Cuidémonos. La Biblia advierte sobre la fornicación. La Biblia advierte que el que peca por medio de la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué tenemos hoy? Una invitación al desenfreno, una invitación a la libertinaje sexual indiscriminadamente. Y desgraciadamente tenemos que decirlo, eso ha llegado a la iglesia. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de escuchar por medio de gente conocida, amiga? ¿Cuánto les costó restaurar su hogar? Porque empezaron a jugar con relaciones sexuales fuera del matrimonio o dentro de la vida de novios. Hermanos, eso es jezabélico. Eso es inmoral. Tengamos cuidado, porque el siervo de Dios, la iglesia de Dios, Dios siempre ha tenido un remanente santo. La iglesia de Dios debe caminar como Él anduvo. Juan mismo lo dice en su primera carta. Hermanos, nosotros cuando llegamos a la iglesia, llegamos heridos, golpeados por el pecado. Venimos a la iglesia para ser restaurados, gloria a Dios por eso. Venimos a ser alimentados, fortalecidos. Nos predican la palabra y somos perdonados, limpiados por el sacrificio de Cristo en la cruz, y recibimos esa bendición de ser nuevas criaturas, a empezar una segunda oportunidad, nuevos comienzos. Hermanos, y todos llegamos a la iglesia heridos, y esto se nos convirtió en un hospital para ser restaurados. El problema es que sigamos dentro de la misma iglesia trayendo el pecado de la inmoralidad sexual. A mí nadie me dice hoy amén. Yo le dije a Daniel, hoy en la mañana nadie me felicitó por la prédica. Es difícil, hermanos, porque esto es lo que reina en la sociedad actual. Esto es lo que reina en la televisión, en el cine, en las series. Esto es lo que existe. Estamos siendo bombardeados día y noche, en donde la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio es el pan de Dios de cada día. Pero nosotros desde el púlpito tenemos que predicar y que enseñar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para sus hijos es su santificación, es mi santificación. No hay otro camino para ver a Dios actuar. Ahora, yo le voy a decir algo. Si usted pone su vida en el altar, en una balanza, y usted dice, bueno, la verdad es que el comportamiento mío no difiere de mucho. Hermanos, porque yo conozco gente que no tiene a Cristo ni quiere tenerlo, que tienen vidas ordenadas, hijos ordenados, matrimonios ordenados, pero ¿sabe qué? No tienen a Cristo. Nosotros estamos llamados a tener a Cristo reinando en nuestras vidas, a hacer de Cristo el centro de nuestro hogar y de nuestra familia. Yo me pongo a pensar, hermanos de Dios, queridos, amigos queridos, que nos conocemos de mucho tiempo, algunos más, algunos menos, pero nos conocemos de tiempo. ¿Será que nuestra vida está siendo reflejo de la gloria de Dios? ¿Será que nosotros podemos decir, como dijo Pablo, mírenme a mí, síganme a mí porque yo sigo a Cristo? Y si usted supiera el dolor, la restauración que necesita una pareja que empieza mal desde el principio. Duele, hermanos. Porque lo que inicialmente fue causa de gozo se convierte en causa de amargura con el tiempo. Y yo puedo decirte en esta mañana que cada uno de nosotros está llamado a reflejar la gloria de Dios, está llamado a la santidad. Ahora, quiero poner en contexto claro lo que aquí está pasando. Si usted, y pregunto a los varones de esta casa,
mujeres que son cabezas de hogar o que tienen un trabajo que tienen que mantener, aportar a sus familias. ¿Cuántos de nosotros aguantaría esta presión sabiendo que si nosotros no somos agremiados, si nosotros no encajamos en el mundo de los negocios actuales, donde la corrupción, donde el robo, donde la inmoralidad sexual, donde la propina, lo que me dan, reina? Y usted sabe que si usted no hace eso, o que si usted no firma un papel, aunque sea mintiendo a su jefe, y su jefe lo va a echar porque usted no le sirve a la empresa por sus principios. Y usted está a punto de perder su trabajo, y usted está a punto de perder el sustento de su familia, si usted no acepta, si usted no hace lo mismo que los demás, si usted no comparte la cultura corrupta del mundo, si usted no le vende su alma a su empresa, usted no le sirve a la empresa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano, y aquí está algo muy serio y muy delicado. Yo quiero que usted me perdone si usted no está de acuerdo conmigo, pero yo quiero que usted lo analice en su casa, en su corazón, en la quietud de sus reflexiones. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a recibir ofertas? Mira, cómprame esto, y resulta que sé que esto es robado. Mira que esto es más barato. Mira que esto te va a rebajar precios. Mira, cómprame esto, o vende esto, o diga que esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido puestos a prueba? ¿Cuántas mujeres y hombres no reciben mensajes seductores, puros Jezabel, en sus correos? Insinuaciones, abriendo puertas para el adulterio. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido? ¿Cuántos? Sorry, I'm having trouble with the connection. Please try again in a moment. ¿Alguien más está predicando? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos amenazas, ofertas? Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta de tu relación adúltera. Nadie se va a dar cuenta de ese papel que firmaste diciendo algo que no es cierto, o aceptando un soborno. Nadie se va a dar cuenta. Hermanos, eso estaba pasando ahí. Y yo me he puesto a pensar, me pongo a pensar en este momento, ¿qué es lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano? ¿El que venga a la iglesia? No. ¿El que lea la Biblia? No. ¿El que sea hijo de primera, segunda, tercera y cuarta generación de cristianos? No. ¿El que tengas una religión? No. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y uno que está en el mundo, aunque esté sentado recibiendo discipulado y Biblia? ¿Sabe cuál es, hermanos? Que cuando usted está en crisis, cuando usted no queda solo, cuando nadie ya le puede ayudar, cuando todos lo han abandonado, cuando parece que para seguir a Cristo tienes que padecer persecución y necesidad, vas a orar a un Dios que tú conoces. Y ese Dios que tú conoces te proveerá. Y ese Dios que tú conoces te sostendrá. Y ese Dios que tú conoces te levantará. Tu seguridad no está en la coima, o en el soborno, o en las ventas ilegales, o en evadir los impuestos del gobierno. Tu verdadera felicidad y paz están en servir a un Dios que es santo, hermano.
todos te abandonen. Cuando tu vida está pendiendo de la misericordia de Dios. Cuando tú sepas que estás en peligro aún de perder tu casa, tu familia, tu buen nombre, tu prestigio, tu trabajo, tu respaldo. Piensa en esa gente. Piensa en esos cristianos de Tiatira. No los juzguemos tan duramente. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Alértense. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? ¿A quién buscas cuando estás en problemas? ¿Delante de quién vas y oras? Y cuando oras hay un Dios que te responde porque se conocen mutuamente. ¿O vas y buscas el comprometer tu vida cristiana, el vender tu testimonio? Yo no puedo señalar a nadie, hermanos. Lo primero que toca señalarme soy yo misma. Tengo que ser confrontada. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que el Señor nos enseña? Que necesitamos conocer al Dios verdadero, que necesitamos tener, cuando yo llego a orar, yo sé que hay un Dios grande, alto, todopoderoso, maravilloso, que me está escuchando, y Dios se agrada de mi oración porque sabe que está en mi oración puesta en el altar con sacrificio, con olor santo. Pero ¿a dónde acudimos cuando estamos en crisis? ¿Quién te sostiene cuando estás en pobreza? La palabra de Dios nos dice que esta mujer, dice en el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Quiénes podemos decir que vinimos a la iglesia sin pecado, sin fallas, habiendo cometido toda clase de impurezas y de pecados? Pero el Señor en su misericordia, usted se puede imaginar el amor que Dios le tenía a esta mujer y la compasión, donde Dios le dice: yo sé lo que has hecho, tú eres un instrumento de Satanás, estás guiando a mi hija, o sea, a mis hijos que yo compré con sangre en la cruz del Calvario, los estás enviando a las profundidades de Satanás. Así dice más adelante en la carta. Haciendo seducción, trayendo adulación, manipulando, controlando. Esa mujer, dice el Señor, le he dado tiempo que se arrepienta. Vean el amor de Dios. Aún Dios tocando la puerta del corazón de esta mujer y diciéndole: arrepiéntete. Le he dado tiempo, pero no se quiere arrepentir, no quiere volverse a Dios, quiere seguir en su inmoralidad sexual dentro de la iglesia, quiere seguir practicando lo que Dios ha dicho que Él aborrece dentro de la iglesia, y no le pela, como dicen los jóvenes, no se sonroja siquiera. Y dice en el 22: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Wow, la arrojo en cama. Dice un gran pastor muy famoso que esa frase es que la envió al infierno. Yo pienso que ella fue cubierta de una enfermedad de la cual no se levantó. Y dice aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿Para quién era la tribulación? A los que con ella adulteran. Hermanos, el Dios que tiene pies de bronce bruñido, bronce limpio, que trae juicio con santidad, está en medio de nosotros también. Y nosotros hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido llamados novios, esposos, familias. Cuidado. Apercíbete de lo que se está moviendo a tu alrededor.
Y dice, porque yo arrojaré en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos, a los hijos de la Jezabel, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus propias obras. Hermanos, hoy tenemos una idolatría tan fina. El fútbol. Hay gente que no viene a la iglesia para no perdérsele. El fútbol. El dinero. El trabajo. El carro. La ropa. Por favor, no crea que, yo no creo que alguien en alguna iglesia cristiana tenga un Baal ahí en el altar y adorándolo. No creo eso. Pero no tenemos gente que adora la inmoralidad sexual. ¿Hola? ¿Estoy sola? No, ¿verdad? Mueva la mano para que yo sepa que están conmigo. Pase el grupo musical, por favor. Dice la palabra de Dios. Pero a vosotros a los demás que están en Tiatira, al remanente santo, seguramente lo que está diciendo el Señor, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquellos que están viviendo con el temor de Dios, aquellos que están agradando a Dios, aquellos que no juran para no recibir perjuicio cuando algo es mentira, aquellos que no van al mundo. ¿Sabe cómo se llamaba esta iglesia? ¿Cómo pasó a la historia esta iglesia? Le decían la iglesia mundana, la iglesia seducida, la iglesia tolerante al pecado, la iglesia inmersa en las profundidades de Satanás, la iglesia adúltera, la iglesia avivada pero engañada, la iglesia que fue seducida. Esta iglesia no vivió más. El juicio de Dios acabó con ellos. No somos llamados a amar lo santo y traer lo santo a nuestras vidas y a nuestros hogares, a nuestros noviazgos, a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones íntimas. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a la santidad en la forma en que yo me visto. Yo tengo un amigo, muy amigo de mi casa, que fue misionero mucho tiempo en Turquía. Y él dice que algunas mujeres que se vestían hasta abajo, tapándose los ojos, el pelo, dice que lograban seducir con sus ojos y con los movimientos de sus manos y los movimientos de sus pies. Yo pienso que aquí hay muchos que dirían, wow, eso no es nada seductor. Pero dice mi amigo que cuando él comenzó a caminar por las calles de este país y a ver esas mujeres y cómo esas mujeres miraban, él me decía, Elvia, es la seducción andando en la calle tapada. Hermanos, hermanas, si yo me visto para llamar la atención, yo estoy moviéndome en un espíritu contrario a la palabra de Dios. Si yo me visto, si yo quiero que todos los ojos estén sobre mí, que me admiren,
yo estoy moviéndome en un espíritu ajeno al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nadie le gusta predicar de esto, pero tenemos que hacerlo. Yo le voy a rogar que se ponga en pie. Por favor, cierre sus ojos. Vamos a despedir la transmisión, dándole las gracias a aquellas personas que se conectaron el día de hoy. Pero nosotros tenemos aquí algo que terminar haciendo.